Hoy les quiero mostrar una actualización a la documentación del plugin para impresoras térmicas, que al final es una API local que convierte peticiones HTTP en comandos ESC-POS. Puede ser descrito como plugin o puede ser descrito como una API que a partir de un JSON te va a imprimir en una impresora térmica. Entonces voy a presentar completamente la documentación de la API, cómo es que el plugin funciona, cómo podemos navegar en la API y todos los detalles que vayan surgiendo. Entonces, como lo dije anteriormente, esta API es una API local, es un servidor web local, en donde al hacer una petición al mismo vas a poder imprimir en una impresora térmica conectada por USB. También existe una versión para Android que, si bien es muy parecida a esto, no es compatible con esto. Y también existe una versión para PDF. Lo menciono solo para que quede claro, para que haya más alternativas, pero nos vamos a enfocar en el hecho de este plugin que permite imprimir en impresoras conectadas por USB, es decir, conectadas a través de un cable en Windows, en Linux y en la Raspberry por el momento. Entonces, como bien dice aquí, toda esta documentación yo te la voy a dejar en la descripción. Aquí está todo lo que necesitas saber. Aquí está la descripción de la API, por ejemplo. Aquí está diciendo que el plugin se ejecuta en el puerto 8000, pero incluso tú puedes cambiarlo. Aquí se está indicando cómo se puede cambiar, al menos en Windows. Por ejemplo, en Linux igualmente se puede cambiar el puerto. Y la API ofrece varios métodos. Por ejemplo, ofrece el método para imprimir. Este método es el que vas a estar invocando la mayoría de ocasiones, en donde tienes que enviar una carga útil, que es esto, un objeto JSON que tiene la propiedad serial de tipo string, el nombre de la impresora, que debe estar compartida al menos en Windows. En Windows debe estar compartida esta impresora, incluso aunque no vayas a imprimir en red, debe estar compartida. Y aquí las operaciones que se van a estar haciendo para imprimir el ticket. Básicamente lo que se va a hacer es que estas operaciones, todas las operaciones que estén aquí, se van a hacer en ese orden en el ticket. Por ejemplo, esta única operación que está aquí, lo que va a hacer es que va a imprimir hola, luego un salto de línea, luego impresora en el ticket. Más adelante, por ejemplo, tú puedes hacer esto. Por ejemplo, aquí, enviar más operaciones. Primero inicias la impresora, cuya documentación está cuando hagas clic aquí o cuando acerques el cursor acá. Ahí te va a decir lo que va a hacer. Luego de iniciarla, vamos a escribir texto, que va a ser hola impresora, salto de línea. Es importante, por ejemplo, que leas la descripción de cada operación, porque fíjate, por ejemplo, aquí que dice que el texto no será impreso hasta que se encuentre un salto de línea o se invoque a feed. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy dejando este salto de línea porque si no, no se va a imprimir. Y luego de eso, yo abro el cajón de dinero, mando un pulso a la impresora. Ahora, ¿de dónde salen estos argumentos? Otra vez, ¿de dónde salen estos? Es muy sencillo, salen de aquí. Aquí está la descripción de la operación, es pulso. Y aquí te está diciendo, genera un pulso eléctrico que sirve para abrir el cajón de dinero. Aquí te está diciendo que el argumento que va en el índice 0 es el número del pin, que va a ser 48 o 49. Su tipo es float64, básicamente un flotante, un número flotante. En el índice 1, es decir, el segundo argumento, el tiempo de encendido, va el tiempo de encendido en milisegundos, igualmente un float64. Y en la tercera posición va el tiempo apagado del pulso en milisegundos. Aquí ya está rellenado con ejemplos probados previamente. Y entonces así es como se está haciendo. Aquí el nombre de la operación es pulso y los argumentos en orden son primero el número de pin, luego el tiempo de encendido, luego el tiempo de apagado. Para las operaciones que solo necesitan un argumento, por ejemplo este que solo imprime texto, pues solamente es un argumento. Para las operaciones que no necesitan argumentos, envía el arreglo o la lista vacía. Hay operaciones que necesitan más argumentos. Por ejemplo, el código de barras PDF 417
lleva todos estos argumentos, que en orden serían el contenido del código de barras, el nivel de seguridad, la altura del código de barras, el ancho y el algoritmo. Ahora, todo esto, te lo repito, ya está documentado. Si tú haces clic acá, te va a llevar a la documentación de esa operación específica. Aquí te está diciendo que imprime el código de barras. Por ejemplo, aquí está diciendo el algoritmo se refiere al algoritmo utilizado al imprimir la imagen, que puede ser 0 para usar el método raster bit image, etcétera, ¿no? Aquí, si tú no sabes de qué van los argumentos, aquí tú puedes ir leyendo lo que significa cada uno. Luego, aquí igualmente están los argumentos, el contenido, el nivel de seguridad, etcétera. Ahí te va diciendo todo. Aquí te pone una carga útil de ejemplo. En este caso, esto va dentro del arreglo operaciones, dentro de la carga útil que vas a enviar a la API. Aquí está. Y te está diciendo, la lista de operaciones puede tener operaciones infinitas. Aquí hay un ejemplo con JavaScript del lado del cliente porque estamos en el navegador. De hecho, fíjate que aquí ya me está marcando que el plugin se está ejecutando correctamente. Y aquí tú puedes seleccionar tu impresora y probar esta operación, y lo mismo para todos los demás. Por ejemplo, si tú quisieras saber cómo generar una imagen a partir de HTML e imprimirla, puedes revisar esta operación. Aquí te está diciendo que para este caso necesitas WK-HTML to image o WebKit HTML to image en la path, y aquí te está dando un ejemplo, y aquí está igualmente el ejemplo de la operación, todo el playground, perdón, y todo está perfectamente documentado. Todas las operaciones están documentadas acá, todas las operaciones disponibles. Por ejemplo, veamos también el de la imagen local, que te permite incluso aplicar el algoritmo de dithering. Aquí está indicando la ubicación de la imagen, el ancho, el algoritmo y si debería o no debería aplicar dithering. Y en todas las operaciones está el área de pruebas para que tú pruebes dicha operación. Ahora bien, como lo decía previamente, en este caso el área de pruebas está programado con JavaScript para que tú no tengas que salir del navegador web para hacer las pruebas. Pero esta API soporta llamadas desde cualquier lenguaje de programación que pueda hacer peticiones HTTP, y eso es la mayoría de lenguajes modernos. Aquí está documentada la API, aquí está diciendo la carga útil que debes enviar. Ya te expliqué lo que son las operaciones. Aquí está indicando la propiedad, las operaciones, el nombre, el ejemplo de respuesta. La respuesta también es muy importante que sepas manejarla. Si toda la impresión fue correcta, es decir, si indicaste una imagen de internet y si se pudo descargar, si indicaste una imagen local y si se pudo ubicar, y si todo fue correcto, entonces te va a devolver OK en true, y si no, OK va a ser falso, y en la propiedad message va a haber un mensaje de error. De hecho, aquí lo está indicando igualmente. Y ahora bien, aquí igualmente hay una nota que dice que incluso si el plugin devuelve true en la propiedad OK, no significa que la impresión fue exitosa. Esto es más que nada debido a que, por ejemplo, si la impresora está desconectada, el plugin de todos modos lo va a enviar a la cola de impresión. Ya cuando tú conectes la impresora o cuando la enciendas, ya se van a empezar a imprimir todos los tickets. Esto pasa más que nada en Windows, ya que en Linux, si no está conectada la impresora, simplemente no va a detectarla. Y lo mismo, aquí está un ejemplo con JavaScript que tú puedes probar directamente en tu navegador web. De hecho, si yo abro la consola aquí con F12, pego esto, bueno, nada más aquí hay que poner el nombre de mi impresora, que en mi caso es térmica. No sé si se escuchó, pero ya se imprimió correctamente. Ahora bien, recordemos otra vez, veamos el error. Aquí dice Open Laptop, nombre impresora, the network name cannot be found. En este caso es porque la impresora no está compartida. Bueno, ni siquiera existe para empezar esa impresora. Y si existiera pero nos diera este error es porque no está compartida. Pero ya viste que puedo copiar este código y ejecutarlo aquí, o irme al playground y ejecutarlo. Y bien, esta API que te permite imprimir en impresoras térmicas, como ya lo dije, puede invocarse desde JavaScript, Python, C#, Java, tú dime cuál lenguaje. Y nada más como recomendación, en caso de que tú la uses,
Recuerda, para los casos en donde vas a subir tu aplicación a internet, siempre debes hacerlo con JavaScript del lado del cliente, incluso si tu backend es en otro lenguaje. Por ejemplo, supongamos que haces una aplicación con Python, con Django, y aquí en modo local, cuando la aplicación se ejecute localmente, tú puedes usar Python del lado del servidor para consumir esta API, porque tanto Python, que es el servidor, como la API están en la misma computadora físicamente, y Python puede alcanzar a la aplicación a través de localhost. Pero en cambio, cuando tú subas tu aplicación de Python a un servidor de internet, a un VPS por ejemplo, lo que va a pasar es que ahí dentro del servidor Python va a querer comunicarse en ese mismo servidor con la API del plugin, y la API va a estar en la computadora del cliente. Entonces no va a funcionar. Ahí tienes que hacer que, como el cliente va a visitar, el cliente o usuario va a visitar tu página web a través de un navegador web, incluso si se van a hacer peticiones al backend de Python, tú debes hacer que la impresión se haga con JavaScript del lado del cliente y que el usuario tenga el plugin ejecutándose en el lado del cliente, lo cual ya lo dije por acá. Todo esto ya está totalmente documentado. Por ahí yo menciono que su principal motivo era dar la oportunidad de imprimir en impresoras térmicas desde JavaScript en el navegador web, sin tener que estar haciendo abrir esta página de, este cuadro de diálogo, y dar al usuario la posibilidad de elegir, haciéndolo un poco tardado, ¿no? Con esto es más silencioso, más automático e instantáneo. Y la API te va a permitir más cosas, principalmente imprimir, pero también te va a permitir obtener la lista de impresoras. Esta operación es útil porque así puedes comprobar si el usuario ha compartido correctamente su impresora, ya que no te va a devolver impresoras que no estén compartidas, en el caso de Windows, ya que en el caso de Linux y de Raspberry, que por cierto, Raspberry, puedo referirme a Raspbian o a Raspberry Pi OS, pero bueno, en el caso de Raspberry o Linux no necesita estar compartida. Entonces esto te va a servir tanto para ver si la impresora ya está correctamente configurada, y también para que tú le des al usuario la opción de elegir su impresora favorita. Por ejemplo, en los ajustes de tu sistema puedes invocar a este endpoint y mostrarle al usuario cuál de estas impresoras es tu impresora favorita o preferida. Cuando él la seleccione, la guardas en tu base de datos, y a la próxima que tú invoques a imprimir, simplemente ya este nombre impresora lo recuperas de tu propia base de datos. Ahora bien, esto va a abrir una ventana en Windows, porque se necesita ejecutar un script de PowerShell y no es posible ocultarla. Entonces, solo para que lo sepas. Incluso puede que tú nunca necesites utilizar este método. Si tú, por ejemplo, siempre que vayas con tu cliente, configuras la impresora y le pones el mismo nombre para todo, entonces en tu código al momento de imprimir simplemente indica ese nombre de impresora, y como siempre va a tener el mismo nombre de impresora que tú configures, pues va a ser automática la impresión y no vas a necesitar obtener las impresoras. Aquí está el método, que es get, en la URL /impresoras. Aquí hay un ejemplo de respuesta, y aquí hay un ejemplo con JavaScript que, de nuevo, si yo lo copio y lo pego acá, vamos a esperar un momento y aquí está. Aquí me está dando térmica. Entonces todo este código está totalmente probado, como tú puedes ver. Tenemos igualmente un endpoint para saber la versión del plugin, que es como para hacer un ping. En este caso yo la utilizo en el creador de recibos, en un diseñador de tickets que tengo, porque como soporto la versión Android y la versión desktop, debo saber cuál versión estoy hablándole ahora, ya que el usuario ve la misma página, pero yo necesito saber si estoy en desktop o estoy en Android. Entonces este endpoint te sirve para saber si estás en Android, en desktop, que obviamente esta versión que estamos viendo no está en Android, pero puedes ver eso y puedes ver también la versión, y principalmente puedes saber si el plugin se está ejecutando. Si tú haces una petición a este endpoint y te devuelve la versión, la plataforma y el sistema operativo, entonces significa que el plugin se está ejecutando correctamente, y en caso de que no, puedes avisarle al usuario: asegúrate de que el plugin esté en ejecución. Y lo mismo,
Aquí están todos los parámetros. También este plugin te va a permitir reenviar la impresión. Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo estoy en esta computadora en donde estoy grabando actualmente, pero tengo otra computadora en mi misma red local y esa computadora tiene su propia impresora. Ahora, ¿cómo es que yo puedo hacer que desde esta computadora haga yo que se imprima en la computadora de allá? Entonces, en ese caso, podríamos obtener la IP de la otra computadora y hacer la petición de modo que ahora, al imprimir, yo no especifique localhost, porque el plugin no está en localhost, la API no está en localhost, está en 192.168.1.5, por poner un ejemplo, que es la IP de la otra computadora. Entonces eso es lo que yo haría, pero al menos desde JavaScript eso no es posible por la seguridad del navegador. No puedes hacer peticiones a una IP, no se puede simplemente. Entonces, en ese caso, puedes hacer que se ejecute el plugin en esta misma computadora, aunque yo no vaya a imprimir acá, pero ejecuto el plugin acá y le digo: oye plugin, yo sí me puedo comunicar contigo porque estás en localhost, te envío esto, pero tú no hagas nada, tú reenvíalo a otro plugin que está en la IP 192.168.1.5 y dile que imprima esto. Básicamente sirve como un proxy, como algo que reenvía, y te sirve tanto para imprimir y también para obtener las impresoras. Es un proxy, básicamente es un proxy muy simple, pero funciona. Eso en el caso de JavaScript en el navegador web. Si tú estás usando otro lenguaje que está fuera del navegador web, digamos C#, Python, Java, puedes hacer directamente la petición a la IP sin tener que usar reenviadores. Esto es nada más para cuando quieres imprimir en red desde una computadora a otra, obviamente, y porque no se puede imprimir en una impresora compartida en red, eso no es posible. Entonces, para hacer esto necesitas ejecutar el plugin en las dos computadoras y ya, si quieres, luego lo reenvías de una a otra y ya quedó. Aquí está todo documentado igualmente. Y finalmente tenemos el apartado para detener el plugin. Por si te es de utilidad en algún momento, tú puedes detener el plugin en cualquier momento invocando a este endpoint. Luego deberías comprobarlo consultando la versión, para que, o sea, yo lo apago, me espero unos 5 segundos y después le hago un ping. Si no me responde, significa que todo fue correcto. Y entonces así es como funciona todo esto. La guía es muy simple. Aquí está explicada de manera extensa, pero en realidad en Windows es instalar la impresora como genérica, compartirla y ponerle un nombre bonito, un nombre con solo letras, y luego descargar el plugin y ejecutarlo. En Linux igualmente es conectar tu impresora, agregar tu usuario al grupo, reiniciar la computadora, descargar el plugin, ejecutarlo y listo. Así de simple es. De hecho, por ejemplo, aquí está el apartado de descargas para Windows, para Raspberry, etcétera, para Linux. Luego, para instalar la impresora, por ejemplo, en Linux y Raspberry Pi OS, tenemos que hacer esto: agregar nuestro usuario, reiniciar, hacer una prueba. Listo. En Windows igualmente, aquí está. Todo eso ahí está perfectamente. Aquí está igualmente que el nombre de tu impresora debe tener solo letras minúsculas. Y entonces ahí está la guía extensa. Aquí puedes hacer uno la impresora. Igualmente en el Playground te va a decir si la impresora está compartida o si no está compartida, si no hay lista de impresoras, si el plugin no se está ejecutando. Y como te dije, aquí están todas las operaciones disponibles, de lo cual ya haré videos más adelante. Pero aquí están todas las operaciones que tú puedes hacer. Obviamente si yo agrego más, aquí van a estar en su momento, ¿no? Y aquí tenemos un apartado de impresoras compatibles. Tenemos, por ejemplo, la Xprinter 58, la JPRT PT210. Bueno, hay muchas impresoras. Espero ir agregando todavía más en el futuro. Pero como lo dice acá, que tu impresora no aparezca en este apartado no significa que no sea compatible. Solo es que nadie me ha informado de que esa impresora es compatible. Y esta API debería ser compatible con la mayoría de impresoras que soporte el protocolo ESC-POS. Mientras en las especificaciones de tu impresora diga protocolo ESC-POS, ahí con eso seguramente es muy compatible el plugin.
Y finalmente, bueno, aquí puedes cambiar en un tema oscuro, tema claro, puedes cambiarlo a inglés, igualmente con lo mismo. Mira toda la documentación y todo este sitio de la documentación es open source. Igualmente, si tú quieres verlo, puedes revisar su código fuente. Está creado con VuePress. He utilizado esa herramienta para generar esta documentación. Sí quedó, me gustó mucho cómo quedó. Ya nada más, por ejemplo, espero que se arregle esto, porque miren, esto ya es fuera del video, pero miren, por ejemplo, acá, cuando yo hago esto, el código luego no se resalta bien. Aquí miren, por ejemplo, aquí dice const nombre impresora, pero no se ve claramente, solo en modo oscuro. Cuando activo el modo claro, hay ciertas cosas que no se ven, pero fuera de eso está todo perfecto. Y entonces en esta guía vas a encontrar absolutamente todo. Anteriormente usaba esta página de ejemplos y tengo más páginas de ejemplos que ya he actualizado, pero la única documentación que se va a usar es esta. Esta es la que voy a mantener actualizada, la que voy a mantener con todas las operaciones. Todo eso aquí está. Estos ejemplos funcionaban anteriormente. Algunos de ellos ya no, porque he actualizado la API, y al actualizar la API tendré yo que actualizar los ejemplos. Pero mejor aquí hago que las operaciones se describan automáticamente. Por poner un ejemplo, para la imagen local, aquí tenemos igualmente imprimir imagen. Para este caso, por ejemplo, para la imagen local y para estas imágenes solo estoy pidiendo el algoritmo. Pero aquí también se necesita, aparte de todo lo demás, se necesita un indicador para saber si se debe aplicar dithering. Y aquí no me lo está pidiendo. Cuando yo intente hacer esto, no me va a dejar hacerlo. Me va a decir que... De hecho, ahí me está diciendo, me va a decir que hubo un error. Aquí lo vamos a ver. Ahí está, y vamos a ver, error haciendo operaciones. Normalmente suele pasar porque se invoca una operación con un número de argumentos distintos a los esperados. La última función invocada fue descargar la imagen de internet y lo llamaste con muy poquitos argumentos. Eso es correcto porque estoy enviando solamente la ruta, el ancho y el algoritmo, pero no estoy indicando si se debe aplicar el dithering o no. Entonces, por eso es que la documentación completa está aquí. Aquí son los ejemplos y aquí yo tengo igualmente todas las operaciones ya escritas. Entonces, si yo actualizo algo, automáticamente se va a generar la documentación. Si yo aquí muevo una operación, le cambio los argumentos, entonces automáticamente yo voy a generar la documentación a partir de esta lista. Se genera, de hecho todas estas páginas son generadas automáticamente. Bueno, son generadas por un script. Cuando yo haga eso, entonces se va a actualizar. Si yo mañana digo, ¿saben qué? El pulso va a llevar otro argumento. Entonces aquí yo lo coloco. Yo genero la documentación, la subo otra vez. Y con eso se va a estar refrescando. Cuando tú vengas acá a leer, vas a ver, ok, entonces vamos a ver el pulso, por ejemplo. Ok, ya veo que tiene otro argumento. Ah, bueno, por eso es que está fallando. Yo leo que debe enviarse, lo actualizo y listo.